Ahora vamos a leer en Tito, carta a Tito, capítulo 2, carta a Tito, capítulo 2, verso 11 hasta el verso 14. Vamos a dar lectura. Queremos hablar, hermanos, todo lo que tiene que ver acerca de la gracia de Dios. En el mes de marzo estuvimos hablando acerca de todo lo que tenía que ver con el pecado. Hoy iniciaremos a hablar acerca sobre la gracia. Amén. Sobre la gracia de Dios. Y yo creo que en medio de toda esta crisis que se está viviendo, hay gracia de Dios para cada uno de nosotros. Tito capítulo 2 dice el verso 11 al verso 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tengamos una palabra de oración y pidamos al Señor que nos dé entendimiento y sabiduría para comprender su palabra en esta hora. Padre eterno, maravilloso Jesús, invocamos tu glorioso y poderoso nombre. Queremos presentarnos una vez más delante de ti para presentar a cada hermano que está allí en casa y presentarnos a nosotros, Señor, y pedirte, Señor, que nos des entendimiento, sabiduría para entender y comprender tu gloriosa y poderosa palabra. Amén. Bueno, hablaremos entonces sobre la gracia de Dios y la gracia de Dios sobre todo este tiempo y sobre la crisis que estamos viviendo. Tendríamos primero que definir que la gracia pues es un periodo, o podríamos hablar sobre la dispensación de la gracia. Cuando hablamos de la dispensación de la gracia, tendríamos que decir qué es una dispensación. Una dispensación es un periodo de tiempo en donde Dios trata con el hombre para salvarlo. Al final de cada gracia hay un trato especial que Dios tiene con el hombre, y la Biblia pues nos habla de muchas dispensaciones. Podríamos mencionar entonces la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno, de la promesa, del gobierno humano, de la ley, de la gracia, del milenio. Algunos hablan de 8 dispensaciones, pero la dispensación que estamos viviendo hoy, en este momento, es la dispensación de la gracia. ¿Y qué es una dispensación? Es un lapso de tiempo en el cual Dios trata con el hombre de una manera particular tocante al pecado, y al final de esa dispensación hay un trato con el hombre. Y queremos decir entonces que en este tiempo que estamos viviendo ahora es la dispensación de la gracia, y que esta dispensación de la gracia va desde el momento en que el Señor Jesús resucita hasta que Él venga a levantar su iglesia. Si hablamos de esa dispensación de la gracia, quiere decir que bajo este tiempo de gracia es que el hombre es salvo. En otras palabras, somos salvos por gracia de Dios. No es la salvación por la ley ni por la promesa, no. Somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso Pablo escribió a los Efesios y les hace ver la necesidad de que ellos eran salvos por gracia. La carta a los Efesios es una carta muy especial que Pablo escribe a los Efesios porque les hace ver
de que los gentiles estábamos muertos en delitos y pecados y que estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, lejos de los pactos de Israel, pero que ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre del Señor Jesucristo. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, la gente que entraba al templo eran solamente los judíos, eran solamente los del pueblo de Israel, no solamente los judíos, todos los del pueblo de Israel que podían entrar allá al templo, y los gentiles tenían que estar allá afuera, en el atrio, esperando algo a ver para los gentiles, y había un muro y nadie podía pasar ese muro. Entonces Dios dice que Él derribó ese muro que separaba a los gentiles de los judíos, y dice que se derribó esa pared que separaba para que entraran a adorar, y ahora todos podemos entrar a adorar en la misma presencia de Dios. Que los judíos tenían solamente un privilegio de levantar sus manos, de clamar al Señor, pero ahora usted y yo tenemos el privilegio de entrar en la misma presencia de Dios y de clamar al Señor. Mire lo que dice Efesios 2:1: y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero al recibirlo a Él, al recibir al Señor Jesucristo, nos dio vida. Y dice en el versículo 5: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay un paréntesis que dice allí: por gracia sois salvos. Es por gracia, no hay otra razón. Que porque era usted muy pobre, feo, bonito, enfermo, que porque tenía muchos problemas, o que porque no había practicado muchos pecados. Porque hay gente que dice: pastor, ¿de qué me voy a arrepentir? Yo no mato, yo no fumo, yo no robo, yo no digo nada, yo no, simplemente pues no voy al culto, simplemente pues no creo en el evangelio, pero eso es todo. Pero yo no mato como las demás personas, no robo, no violo, no le hago mal a nadie. Pues simplemente es que no creo en lo que dice la Biblia y no creo, ¿cierto? Y la gente piensa que de esa manera, que porque no hacen un pecado grande, por decir algo, que porque no hacen un pecado, porque matan, y la religión lo cataloga como pecados mortales, veniales, capitales. Pero aquí tanto el que mata como el que fuma, como el que no cree, como el que miente, para Dios es igual de pecador y necesita arrepentirse, necesita convertirse. Así sea hijo de cristiano o no sea hijo de cristiano, usted necesita arrepentirse y aceptar la gracia de Dios. Es por gracia de Dios que es salvo, no es otra cosa. Entonces hay gente que puede catalogar los pecados y puede decir que el pecado grande es este y el pecado pequeño es este, pero la Biblia dice que somos salvos por gracia. Dice: no por obras. Vamos a mirarlo. Efesios capítulo 2, verso 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Aquí somos salvos por creer en Jesucristo, no en la religión, no en la organización, no en X o Y ídolo, no. Es por la fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe en el Señor Jesucristo, tenemos paz, tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos esperanza, tenemos confianza, tenemos seguridad. Pero es por la fe en Jesucristo, no es en otra cosa. No es por creer en el pastor, no es por creer en la religión, no es porque usted todos los días o todos los años en Semana Santa haga una cantidad de situaciones. Y ahora entonces, ¿qué?
los que los que no pueden ir a pie a hacer alguna promesa, los que no pueden salir ahora entonces, ¿cómo sería la salvación para ellos? Los que no tienen dinero para regalarle a otro a ver si se salva entonces. No, aquí la salvación no es por ninguna clase de obra. Aquí la obra que debe de hacer el hombre es dejar de pecar, es dejar el pecado, es creerle a Jesucristo. Aquí las obras, porque la Biblia dice, bueno, por las obras serás justificado, o muéstrame tu fe por las obras. Pero esas obras a las que se refiere Santiago cuando habla de la fe sin obras es muertas, se está refiriendo a las obras que debe tener la persona. Son obras dignas de arrepentimiento. Es que la persona se arrepienta, se convierta, que la persona cambie realmente, que la persona realmente reciba a Jesucristo, deje el odio, la amargura, la ira, el sentimiento de culpabilidad. Hay gente que tiene sentimiento de culpabilidad, hay gente que tiene ira en su corazón desde pequeño, desde, situaciones que pasaron en la vida y que no han podido perdonar. Créame que ese sentimiento de culpabilidad y todo eso lo va a llevar a la condenación, lo va a llevar a la muerte. Y aquí lo que Dios le está diciendo es que usted es salvo por creer en el Señor Jesucristo. La gracia de Dios da eso. ¿Qué tal que Dios nos tuviera que pedir, se tienen que salvar, o la salvación es porque hay que dar 3 o 4 millones? Entonces la gente que no tiene dinero en este momento, ¿qué va a hacer? No, usted es salvo si se va a pie para Girardota y regresa otra vez. Váyase que por allá lo multan por estar en la calle en estas horas. Entonces la salvación no es por nada, ninguna clase de esas obras que la persona haga. Las obras que debe hacer la persona es arrepentirse, convertirse, creer al Señor Jesucristo. Y ya cuando usted se arrepiente, cree, se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, si puede hacer cosas en favor de la humanidad, magnífico, gloria a Dios, amén. Pero si no tiene nada usted para darle a otro un pasaje, si no tiene para dar a otro un mercado, la gente estaba diciendo en estos días, ¿y los pentecostales qué mercados están haciendo? ¿Qué están repartiendo? Hermanos, aquí la salvación no es porque usted reciba un mercado, ni es porque demos mercado. No, aquí usted se salva, es por gracia de Dios. Y por eso Pablo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Y esto no de vosotros, es don de Dios. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Cuando la Biblia dice que no es por obras, es porque la gente nos vendieron la idea que en el tiempo de la Semana Santa había que hacer muchas obras, que en el tiempo de la Cuaresma había que hacer muchas obras. No, ni de Cuaresma ni de cuarentena hacemos obras. Aquí las obras que se deben de hacer es arrepentirse, convertirse, dejar de pecar, dejar de mentir, aprovechar la oportunidad que Dios le está dando hoy de la vida para que reciba la salvación. Usted puede pedir el bautismo, porque créame que si se muere sin bautizarse, está sufriendo ahora y va a sufrir allá en la eternidad. Entonces estamos en esta dispensación de la gracia, y bajo esta dispensación de la gracia las personas son salvos por gracia de Dios, por misericordia de Dios. ¿Hasta cuándo dura esta dispensación? Hasta que el Señor levante la iglesia. ¿Hasta cuándo será la oportunidad para usted? Hasta que usted se muera. El día que usted se murió ya no hay que hacer nada más por usted. Pero si usted en vida recibe al Señor Jesucristo, usted en vida entonces se arrepiente, se convierte al Señor y alcanza a bautizarse, pues es salvo, ¿cierto? Así no haya dado mercados, así no haya dado nada de eso, no. Usted lo da ya porque usted ya le nace en su corazón y tiene con qué hacerlo, ¿cierto? Pero dígame entonces, los que no tienen con qué hacer nada, ¿qué? Ni por eso se van a salvar, ¿cierto? Sino que
La salvación es por gracia y por misericordia de Dios. Amén. La condición que tenía el hombre estaba perdido, estaba muerto, ¿cierto? Sin Dios, sin salvación. Y lo que Dios quiere es que esos pecadores sean salvos. Y lo que Dios quiere es que esos perdidos tengan un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y eso lo hace Dios. Amén. La gracia de Dios nos hace responsables a nosotros. Porque lo que dice Pablo cuando le escribe a Tito, en Tito capítulo 2, donde leímos, cuando dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oye, esta salvación es para todos los hombres. Eso no es solamente para la gente. Ha malinterpretado lo que llaman la predestinación, diciendo, porque aquí la Biblia nos dice que la salvación es para todos los hombres, que todos sean salvos, que todos, Dios se ha manifestado para que todos los hombres sean salvos. Juan 3:16 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, y es a todos los hombres. Eso no es solamente para aquellos sí, para aquellos no. Esta gracia se ha manifestado para que todos sean salvos. Ya es otra cosa que usted no quiera, que usted no crea, que usted se haga como que el que no es con usted, que usted diga, no, después de que pase la cuarentena y después de que pase esto, de pronto me bautizo. No sabemos. Usted puede estar en su casa y puede caer ahí chapaleando de algún ataque, de alguna otra enfermedad. Y puede morir, no sea el coronavirus, sino de cualquier otra enfermedad. Y entonces va a esperar a que pase la cuarentena, va a esperar a que pase el tiempo. No espere, porque la gracia de Dios se ha manifestado en todo tiempo. En la ley, en la promesa, en todas las dispensaciones ha habido gracia de Dios y ha habido oportunidad para que el hombre se salve. Y a mí me llama la atención algo muy importante. Los teólogos han dividido los tiempos en dispensaciones, pero en la dispensación, y me llama mucho la atención este tiempo, que es el tiempo de la gracia, y lo llaman la dispensación de la gracia. Y es la última dispensación que hay de tiempo y de salvación para el ser humano para este tiempo. A no ser de que usted sea judío y se salve en la gran tribulación. Pero la salvación para los gentiles en este tiempo, hermanos, es bajo la gracia de Dios. Amigo, es bajo la gracia de Dios. Familiares de hermanos que son simpatizantes, que han venido 1, 2, 3 veces, los que se han apartado, aprovechen esta gracia de Dios, porque no sabemos mañana. Porque Dios ha manifestado la gracia para salvación a todos los hombres. Esta gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces la gente hoy es salva bajo la gracia de Dios, pero deben de renunciar al pecado, deben de renunciar a la maldad. Había un movimiento por ahí creciendo en gracia, salvo siempre salvo, en que una persona se bautizaba pero seguía pecando, seguía haciendo maldad. El caso era decir, no, como yo soy salvo por gracia, entonces Dios me salva por gracia y puedo seguir pecando, adulterando, fornicando. No, si usted se arrepintió, debe convertirse, porque esta gracia trae dos cosas importantes: el arrepentimiento y la conversión. El arrepentimiento lo pone Dios. Dios hace que usted se arrepienta. Dios es el que le redarguye a usted de que está en pecado y que necesita la salvación. Pero
es usted quien toma la decisión si cambia o no cambia. Entonces la gente dice, no, yo voy a estar creciendo siempre en gracia. Bueno, creciendo siempre en gracia, en el buen sentido de la palabra, es que usted cada día debe ser mejor creyente, mejor cristiano, mejor hijo de Dios, mejor ser humano, mejor persona. Porque de otros sentidos que creciendo en gracia, bueno, me bauticé, acepté la gracia de Dios y sigo en pecado. No, aquí la Biblia dice que esta gracia nos enseña a renunciar ¿a qué? A la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? La maldad, el pecado. ¿A qué más debe de renunciar? A los deseos mundanos, a las concupiscencias, porque esos deseos mundanos es la concupiscencia que tiene el hombre. Y créame que todos tenemos esos deseos, pero cuando estamos bajo la gracia de Dios es porque hemos renunciado a los deseos mundanos. ¿Y qué más nos enseña la gracia? A que vivamos en este tiempo con sobriedad, con justicia, con piedad, con santidad, con misericordia, con bondad, que en la vida del ser humano que ha recibido al Señor Jesucristo viva bajo la influencia del Espíritu Santo o viva lleno del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña la gracia. Entonces dice, y no solamente eso, la gracia nos enseña que debemos de aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios nos da esperanza, nos da confianza. En medio de cualquier crisis, en medio de cualquier enfermedad, en medio de cualquier circunstancia, hermanos, estamos cobijados bajo la gracia de Dios. No se salga de la gracia de Dios. No rechace la gracia de Dios. No menosprecie la gracia de Dios. Porque fuera de la gracia de Dios no hay salvación para nadie. Por eso Pablo explica muy bien acerca de qué es lo que nos enseña la gracia y que nos da esa esperanza gloriosa y esa confianza y esa fe de esperar al Señor Jesucristo cuando Él venga a levantar su iglesia. La gracia nos enseña eso. La gracia nos lleva a eso, a creerle en el Señor Jesucristo. Y esa es una gran responsabilidad del hombre, que bajo esta gracia hay salvación para todos los gentiles. Y esa gracia, mis amados hermanos y amigos, diferencia de la ley. Seguramente los que bajo la ley estuvieron, bajo la ley, Dios los va a juzgar y Dios les va a pedir cuentas. Pero en este tiempo de gracia, y bajo este tiempo y bajo este periodo y bajo este sistema de gracia, Dios a nosotros nos va a pedir cuentas. Y yo quiero decirles que estamos viviendo el mejor tiempo. ¿Y cómo así, pastor, que el mejor tiempo? Y no ve la crisis, y no ve esto, y no ve lo otro, ¿sí? Porque hoy nosotros somos salvos bajo la gracia de Dios. ¿Qué tal que estuviéramos viviendo bajo la ley? Donde había que cumplir 613 mandamientos en el pueblo de Israel. Donde había que cumplir una cantidad de leyes ceremoniales, de leyes morales, de leyes de costumbres, una cantidad de cosas que tenían que cumplir para que la gente se salvara. Pero hoy nosotros simplemente, la Biblia dice, el que ama ha cumplido la ley. El cumplimiento de la ley es el amor, el amar al prójimo. Y hay dos mandamientos que resumen esos 613 mandamientos. Porque aquí no nos vamos a salvar ni porque guardemos el sábado, ni que porque guardemos los 613 mandamientos, ni que porque guardemos una cantidad de leyes ceremoniales y culturales del pueblo de Israel que fueron exclusivas para Israel. Esos 613 mandamientos, el Señor se los dejó muy sencillos a esta gracia y a este periodo de tiempo para que usted, hoy y yo, seamos salvos. ¿Cuáles son esos dos? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo
como a ti mismo. El que ha guardado estos dos mandamientos, dice la Biblia, ha cumplido toda la ley. Eso es lo que nos explica Romanos y eso es lo que nos explica Gálatas. Aunque alguien dijo que era una mala interpretación, Gálatas era una mala interpretación, porque ellos, los Gálatas se escribió porque muchos gentiles estaban siendo obligados a hacer toda la ley ceremonial que el pueblo de Israel tenía. Y Pablo tiene que decirles, vamos a mirar en Gálatas, Pablo tiene que llamarle la atención y decirles, bueno, ustedes recibieron el Espíritu Santo porque creyeron con fe o porque estaban bajo la ley. Ustedes recibieron el Espíritu Santo y son salvos porque creyeron en el Señor Jesucristo. Y por eso tiene que decirles. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel quien suministra, quien da, quien bautiza con el Espíritu Santo y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hacen por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, tenemos que saber y entender que si hoy vivimos por la fe en el Señor Jesucristo. Que si nos movemos, que si estamos, es por la fe en el Señor Jesucristo. Y esa fe ha traído la gracia de Dios para que a través de esa gracia haya salvación para el hombre. Entonces eso le pasó a los Gálatas. Y de igual manera entonces Pablo le escribió a los romanos también, porque habían unas situaciones. En todo lugar a donde iba Pablo habían judíos que practicaban la ley, que guardaban la ley. Y Pablo, como también parte del pueblo de Israel, de una de las tribus de Israel, él se iba allá a sus hermanos a predicarles el evangelio, a hablarles de la salvación. Y ellos, pues, unos creían y otros no. Y los que no creían decían, no, hay que enseñar la ley, porque a través de la ley y bajo la ley es que la gente se salva. Y por eso Pablo entonces, después de hablarles a ellos, se iba a los gentiles. Y por eso Pablo es llamado el apóstol a los gentiles, porque les predicaba a los gentiles. Y allá cuando va a los romanos, tiene que decirles algo muy importante. Romanos capítulo 13, y con esto quiero terminar esta primera sección de la enseñanza de la gracia de Dios. Entonces dice Pablo, Romanos capítulo 13, a partir del verso 8, dice: no debáis nada a nadie, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire bien. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, ¿en cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y dice Pablo, terminando el capítulo 13, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Porque el que está bajo la carne está bajo la ley,
Y aquí no estamos ni bajo la carne ni bajo la ley. Aquí estamos bajo la influencia del Espíritu Santo y somos salvos por esa gracia y esa misericordia de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, y nos ha mostrado que simplemente por creer en esa gracia que ha dado el Señor Jesucristo es que hay salvación. Si usted analiza lo que dice Juan en el capítulo 1 donde leímos, dice que la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Para quién? Para Israel. Y no solamente la ley moral, todas esas leyes, 613 mandamientos, fueron dados para que Israel los cumpliera estrictamente. Y el que no cumplía eso, moría. Y viene en mi memoria, en la ley, en uno de los libros de Levítico o de Números, cuando un hombre salió a recoger leña en el día de reposo, de reposo. Y la historia bíblica dice que a este hombre lo cogieron y lo llevaron ante Moisés porque había quebrantado la ley de recoger leña en el día de reposo. Y lo metieron a la cárcel para tomar una decisión de acuerdo a lo que Dios le dijera, porque había una dispensación en esa dispensación de la ley. Y dice la historia bíblica entonces que le dijeron a Moisés después de algunos días, y la sentencia, la ley para este hombre fue que muriera apedreado, simplemente por haber ido a recoger leña en el día de reposo. ¿Qué tal entonces vivir bajo este tiempo, donde la gente peca y peca, miente, roba, mata, hace una cantidad de cosas? Ya era para que muchos hubieran muerto. Pero así como el pecado ha abundado, también nos dice la Biblia que la gracia de Dios sobreabundó para que hoy usted y yo fuéramos salvos. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo, mi amado amigo y hermano, para que le demos a Dios las gracias por esta gracia tan especial, por este tiempo tan especial que Dios nos ha dado, en que usted y yo tenemos la oportunidad de ser salvos solamente por esa gracia y por esa fe en el Señor Jesucristo. Amado Jesús y Padre Celestial, invocamos tu glorioso nombre, Señor,